Estábamos ahí afuera en el patio conversando con la gente de la CUTI y decíamos, bueno, ¿qué conexión le damos a la tecnología con los territorios? ¿Qué es esto del desarrollo sostenible que nos va a venir a presentar Álvaro García? Y les voy a contar muy corto una experiencia personal. A mí me pasó personalmente, yo trabajé para afuera no voy a decir la edad que tengo, pero era muy joven. Trabajé para afuera desde un pueblo y ganaba mucha plata. Trabajaba para cualquier parte del mundo, supongamos Disney, todo lo que mencionamos, ¿no? Y me pasó que me transformé en una esquizofrénica total. No quería ver a ningún ciudadano por la calle. Vendía mi materia gris para afuera y me sentía muy exitosa. Me parecía que yo tenía la razón y que todo el resto estaba equivocado, pero la verdad era una total frustrada. Y lo que me empezó a pasar, además de temas de salud, como mencionó Diego, de Pixis, me empezó a pasar que me empecé a desconectar del territorio. Mi territorio era el mundo. Y ahí surgía la mayor cantidad de frustraciones. A nivel económico me iba bárbaro, talento impresionante, vendiendo creatividad junto con un equipete que habíamos armado, pero la verdad sentía que algo no estaba poniéndolo al servicio del territorio donde estaba viviendo, es decir, no estaba impactando con lo que estaba creando. Entonces inmediatamente empecé un proceso al revés. ¿Cómo hago para, en lugar de vender materia gris para afuera, aprovechar todo este conocimiento que tengo para adentro? Y ahí empieza un proceso transformacional impresionante. Me vuelvo a Uruguay convencida que tenía que hacerlo, me empiezo a conectar con el territorio. ¿Y por qué cuento esto? Porque esa es la base del desarrollo sostenible. Es imposible desarrollar un territorio sostenible si yo no pongo mi talento al servicio de la ciudad. Es inviable. Está buenísimo que podamos generar negocios con lucro y vender a todas partes del mundo, pero también está bueno entender cuáles son las oportunidades y los problemas que tenemos que resolver a nivel local. Así que les voy a presentar, la presentación de Álvaro García nos va a hablar de Uruguay hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17 objetivos de la ONU, que nos va a contar. Álvaro García es director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto desde marzo del 2015, fue ministro de Economía y Finanzas de la Universidad de la República Oriental del Uruguay en el Poder Ejecutivo. Trabajó en el proyecto para la creación de la Agencia Nacional de Desarrollo, quedando plasmado en ley en el año 2009. Presidió la Corporación Nacional para el Desarrollo en el 2008. Fue director representante de CAF, del Banco de Desarrollo de América Latina en la República Argentina. Fue jefe de contaduría y gerente administrativo financiero en la empresa Citesa y gerente de planeamiento y control de gestión y costos en Pirelli y Telecomunicaciones de Sao Paulo de Brasil. Es contador público egresado de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la UDELAR y tiene un posgrado en Finanzas de la Universidad Ort. Así que con ustedes, Álvaro García. Hola. Tenés ¿Cómo les va? 40 minutos. Pica. 40 minutos. Por favor, no vayas al baño con el micrófono, Álvaro. Hay anécdotas reales de eso. Bueno, buenas tardes. Un gusto enorme, intendente, tanta gente conocida. Como siempre es un placer estar en Paysandú, ciudad que por diversas vertientes me ha traído desde no tan tierna infancia, pero un poco más grande. Es un gusto estar además en este evento, que no es un evento aislado, parece que las cosas hay que enmarcarlas. Es un evento que surge de la propia sociedad sanducera y de las políticas públicas que se aplican en Paysandú. Creo que es un gran ejemplo esto que está sucediendo hoy aquí en Paysandú, de caminos que necesariamente tenemos que recorrer como país, que algunos hace mucho tiempo que venimos tratando de conseguir estas instancias y que, bueno, de repente a partir de eso se denota el entusiasmo que nos generan este tipo de movidas. Pensar el futuro, pensarlo en clave de acuerdo, en clave de tener las diferentes visiones arriba de la mesa, siempre pensarlo en términos positivos, tratando de hacer base en las fortalezas, reconocer las debilidades, tratar de aprovechar las oportunidades, disminuir las amenazas que se vienen,
Todo eso es extremadamente importante y hacerlo en clave colectiva con todas las dificultades que eso genera, ¿verdad? Porque ya la sabemos. Pero bueno, cuando se logra el proceso, aunque sea trabajoso, el resultado siempre va a ser mucho más rico y por supuesto más aprovechable por todos. Toca aquí conversar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Objetivos de Desarrollo Sostenible que tienen una formalidad que la vamos a presentar, vamos a brindar información acerca de qué se trata para aquellos que todavía no han tenido contacto con ellos, pero que tiene una sustancia muy grande que también trataremos de transmitirla en lo que es nuestra presentación. Y el contacto permanente con actividades como las que estamos realizando aquí, sin ningún tipo de dudas. Y además van en una línea de pensamiento de desarrollo a largo plazo que se está viendo seriamente amenazada en algunas partes del mundo por diversas circunstancias. Entonces, como conversábamos el otro día con alguna gente, esas amenazas probablemente en el corto plazo realicen daños y puedan realizar daños importantes. Pero en el largo plazo, estamos convencidos que es el rumbo en donde tiene que ir el destino del mundo. Hace poco participé de un evento en el cual una persona dijo una frase. Me traje esa frase de ese evento. Dice, es tan necesario el cambio en el paradigma de desarrollo que hoy en día todos los países son países en desarrollo. Para aquellos que nos formamos en determinado momento viendo el mundo desarrollado y los países subdesarrollados, que después, para llamarlo de alguna manera más simpática, pasamos a ser en desarrollo, ¿verdad? Pero a veces estábamos estancados que no veíamos hacia dónde era el en desarrollo. El tener esta visión de decir, bueno, hay países en el mundo que han avanzado mucho en su paradigma de desarrollo, pero de alguna manera van a tener que desandarlo en algún momento. Porque, por ejemplo, buena parte de ese desarrollo está basado en agresión al medio ambiente o está basado en energías que no van a ser sostenibles. Por lo tanto, la visión que se plantea a partir de los ODS, empecemos a llamarle ODS, es una visión integral. Lo vamos a estar viendo. ¿Ustedes recuerdan los Objetivos de Desarrollo del Milenio que establecieron las Naciones Unidas en el año 2000? Eran estos aquí, 2000-2015. Eran 8, casi todos sociales. Si nosotros vemos personas relacionadas con lo social, planeta relacionado con lo ambiental, prosperidad relacionado con lo económico. Bueno, los ODM, en los cuales a Uruguay le fue muy bien, eran básicamente objetivos sociales. Por eso en nuestro país el organismo rector de estos desde el ámbito público fue el Ministerio de Desarrollo Social, básicamente. En la discusión que hace Naciones Unidas en el año 2015, encontramos que con una agenda de 15 años nuevamente y yendo al año 2030, se establece la Agenda 2030 y se acuerdan por parte de 193 países en el mundo 17 objetivos, con un encare bastante distinto. Aquí ya aparecen 5 objetivos, del 7 al 11, que son objetivos que tienen que ver con lo económico. Y aparecen unos cuantos más que tienen que ver con lo ambiental, pautando una apertura necesaria dentro del tema ambiental para tener una visión más amplia. 5 entonces relacionados con lo social. Aquí los podemos, no se ve de ahí, pero es el 1 es fin de la pobreza, el 2 es hambre cero, el 3 es salud y bienestar, el 4 es educación de calidad y el 5 es igualdad de género. Y así sucesivamente. Este material lo encuentran por muchos lados. Se agrega un 16º objetivo que tiene que ver con paz y justicia. Son básicamente objetivos políticos, de institucionalidad política y de aseguramiento de la paz y la convivencia. Y el último es de alianzas, que ya estaba presente. Aquí tenemos una alianza, hoy acá. Aquí tenemos sector público, tenemos gobierno nacional, tenemos gobierno departamental, tenemos sociedad civil.
sociedad civil organizada, ciudadanos, academia, tenemos empresas de diferentes características. Por lo tanto, eso es lo que busca Naciones Unidas con alianzas. Intrapaís, pero a su vez también alianzas entre países para poder llevar esto como objetivos mundiales. Son 17 objetivos, como veíamos recién, son 169 metas que están incluidas en esos 17 objetivos y en total 234 indicadores. Costó mucho definirlos, se definieron recién a principios de este año, pero esos indicadores van a permitir medir, porque lo que no se mide no se puede gestionar, por lo tanto es necesario tener una medida de esto. En los cuales hay un 48% sociales y más o menos una cuarta parte de económicos y de ambientales. Acá están las dos grandes ventajas que nosotros vemos acerca de la sustancia de hablar de Objetivos de Desarrollo Sostenible y qué hay detrás de ellos. Primero, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, esta DEVA acá, se escapó para abajo, pero habían escrito integralidad, con tilde. Después dijimos, no, hay que ponerle la D al final. Este es uno de los temas principales. Son integrales. Ya no es una mirada exclusivamente hacia lo social. A ver si me explico. Y van a ver que hay ejemplos de la realidad. Un país, nuestro país, por ejemplo, tiene una matriz de protección social hoy en día que tiene, en materia de cobertura, poco que envidiarle a buena parte de los países del mundo. En materia de calidad de servicios, en muchos casos estamos lejos, en otros no. Pero en materia de cobertura, tenemos cubiertos aspectos que, aunque a ustedes les parezca mentira, en otras partes del mundo no existe. Aquí tomamos como normal el seguro de desempleo. En otras partes no existe un seguro de desempleo. Por ejemplo, la cobertura a nivel de seguridad social es bien amplia. Ahora, ¿puede un país ir indefinidamente adelante en la mejora de su matriz de protección social, acercándose a los países más desarrollados del mundo, si no genera una base económico-material que sustente ese desarrollo? Y acá aparece la palabra sustente, ¿no? Sostenible. ¿Puede un país ir adelante con cualquier tipo de desarrollo económico sin considerar lo ambiental? Rifándose, permítame la expresión, el futuro de las nuevas generaciones. Otra persona decía, y bueno, lo han escuchado, quizás seamos la última generación en el mundo que tenemos la posibilidad, en ese cambio de paradigma de desarrollo que hablábamos, de evitar un colapso planetario por tema del cambio climático. Así que, excepto el presidente Trump, que acaba de dar un gran paso de retroceso, y por si no se dieron cuenta, nos estábamos refiriendo en parte a eso cuando estábamos hablando al principio, acerca de situaciones que pueden generar daño, que nosotros entendemos que van a contramano de la historia, pero que en el largo plazo indudablemente generan un sentido común favorable, juntan conciencias y voluntades a favor de este camino. La integralidad es fundamental. No podemos estar viendo las cosas por separado. Si las vemos por separado, no vamos a lograr un desarrollo sostenible. Si nosotros focalizamos solo el aspecto ambiental, sabiendo que cualquier actividad económica y social tiene una afectación ambiental que se puede mitigar, probablemente no logremos solucionar todavía el 10% de pobreza que nos queda en el Uruguay. ¿Verdad? Si nosotros tenemos una mirada solo económica, bueno, ya sabemos las consecuencias que eso puede tener. La década del 80, la década del 90, solamente se hablaba de economía. Los ministros de economía tenían más poder que los presidentes. Y miren que no es, los que vivimos esa época, era así. Aquí al lado, el ministro Cavallo era prácticamente todopoderoso en su momento. Es más, formó parte de gobiernos de partidos distintos, porque iban a buscarlo, porque era el gurú que iba a resolver el tema desde lo económico. Ya sabemos las consecuencias que eso tuvo. Por lo tanto, la visión integral es crucial. La visión de largo plazo también es crucial. Hay que ver todos los aspectos, pero hay que verlos con una mirada más larga. En el caso que nos toca a los jerarcas públicos, digamos, los que tenemos una responsabilidad pública, más allá de un periodo de gobierno. La democracia es el mejor de los sistemas,
pero tiene sus ciclos. Y sus lógicas también indican muchas veces incentivos para los que tienen poder de decisión en las democracias de la mirada de su periodo de gobierno. Sin embargo, esto requiere de políticas públicas, requiere de miradas más largas. Y créanme que no es un tema menor esto que estoy diciendo. Se ve todos los días. Urgencia siempre hay y habrá. Emergencia siempre hay y habrá. Pero eso no debe alejarnos en esa mirada más larga del camino del derrotero que hay que seguir para poder llegar a un objetivo superior. En el Uruguay hubo una resolución presidencial, se le otorga a la OPP, ahí dice OPP, en su calidad, no se ve nada acá, pero en su calidad de organismo transversal a nivel de Poder Ejecutivo. Ustedes saben que la OPP es una figura poco extraña. El director de la OPP no es un ministro, pero participa del gabinete de ministros y tiene la visión transversal del Estado. Tenemos el relacionamiento con todos los gobiernos subnacionales. Por lo tanto, dada la integralidad de los ODS, se resolvió otorgarle a la OPP, conjuntamente con el Instituto Nacional de Estadística y con la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, la coordinación de la implantación, la difusión y el lograr los objetivos de desarrollo sostenible en el Uruguay en esta Agenda 2030. Los hitos básicos está esa resolución. Hubo en el mes de abril, en Ciudad de México, la CEPAL organiza un foro político regional. Hemos participado y venimos de participar ahora, la semana pasada, en las Naciones Unidas, en la sede de Nueva York, de la revisión voluntaria Uruguay. De eso vamos a estar contando un poco. La revisión voluntaria decidimos presentarla el año pasado y recorrimos un camino de trabajo, esos tres organismos coordinando, pero conjuntamente con una amplia cantidad de ministerios, porque las Naciones Unidas definió que los objetivos 1, 2, 3, 5, 9 y 14 eran los objetivos que los países iban a informar, aquellos que quisieran voluntariamente, informarle a sus pares de cómo eran los avances en su país. Acá vamos a poner un par de ejemplos en alguno de ellos. Acá están los objetivos y nosotros agregamos un séptimo objetivo porque estamos trabajando en un piloto conjuntamente con el PNUD, Naciones Unidas, sobre el objetivo 16 de paz, justicia e instituciones sólidas. Un detalle relacionado con otra cosa que tiene que ver con nosotros, con la OPP, que es el tema del presupuesto. La OPP está cumpliendo 50 años este año. Fue creada en la Constitución del 67, como otras entidades, el Banco Central, por ejemplo. Y ya desde el 67 la Constitución prevé que Uruguay tiene que tener presupuesto por programa. No debe haber muchos contadores en la sala, ¿verdad? Vamos a tratar de hacer la explicación lo más clara posible. Esto significa, ¿para qué existe el Estado? Bueno, para determinados fines. Hacia atrás hay determinado camino a recorrer para cumplir esos fines. Ustedes ven que estoy haciendo un dibujo horizontal. Sin embargo, el Estado está organizado verticalmente, en ministerios. Hoy en día hay la mayor cantidad de actividades que son transversales y abarcan varios ministerios. La actividad económica es muy difícil definir si una cosa es solo sector primario o ganadería, agricultura, porque tiene también industria, tiene servicios, puede tener turismo. Por lo tanto, lo que sucedió todos estos años es que no se cumplió con la Constitución. Nunca se pudo llevar a cabo el presupuesto por programa. Sí, lo que hicimos en el año, acá están los programas, ¿verdad? Y en realidad esto era la historia, incisos son ministerios. Lo que hicimos en el año 2007 fue crear las áreas programáticas, por arriba de los incisos. Antes arrancaba acá esto. Estas áreas programáticas son 18, ustedes las pueden consultar, entran en la página web de la internet, a dónde van a parar nuestros impuestos, pueden googlearlo, entonces van a llegar a unos globitos que dice, bueno, en educación tanto, y si pinchan ahí van a entrar a ver cuánto es SANEP, cuánto es UDELAR, cuánto es, etcétera. Seguridad tanto, etcétera. Eso nos permite ver el presupuesto, que es una cosa árida,
de otra manera, de una manera más amigable. Eso existe hoy, lo pueden consultar en la página web de la OPP. Entonces, esas áreas programáticas las estamos trabajando. Bueno, aquí tenemos los objetivos de política, aquí los resultados, y estamos haciendo esto, que era lo que interesaba mostrar. Estamos vinculando nuestras áreas programáticas con los ODS, porque queremos dejar establecido ya dentro de la estructura, del presupuesto, de cada uno de los incisos, de cómo se contabiliza, cómo el Estado aporta a esos ODS. Y esto se relaciona, se establece en un cuadro de este tipo, donde están todas las áreas programáticas acá, Administración de Justicia, Asuntos Legislativos, etcétera, Salud, Seguridad Pública, Energía, relacionada con los 17 objetivos, ¿verdad? ¿Y cuáles son las coincidencias? El Consenso de Montevideo es un proceso que se viene dando paralelamente, no sé si muchos lo conocen, desde el año 2013, Uruguay fue impulsor de esto. Es un grupo de países que han llevado adelante una serie de iniciativas que muchas veces van más allá que lo que el consenso en general ha planteado. Típicamente, por ejemplo, en salud sexual y reproductiva. Entonces, el Consenso de Montevideo tiene un fuerte soporte de la sociedad civil y también hemos visto eso, que hay 50 indicadores que coinciden con aquellos 234 que les decía. El diálogo social realizado el año pasado, que probablemente muchos de ustedes hayan participado, y presentado por el presidente de la República, fue estructurado en base a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Eran 10 mesas de diálogo que están acá, y aquí abajo ustedes tienen cada uno de los objetivos a los cuales están referidos. Esto fue creado en función de lo que la gente fue planteando. Y les digo una cosa, le hicimos un aporte a las Naciones Unidas, porque acá ven que esto está vacío. En arte y cultura tuvimos una demanda muy grande de crear una mesa. Y fuimos a buscar a los 234 indicadores, a los 169 metas, y no encontrábamos aquellas que se refirieran, salvo en temas más bien de educación, pero a las que se refirieran a temas de arte y cultura específicamente. Por lo tanto, eran 9 originalmente relacionadas con los objetivos y creamos una. El diálogo, ustedes creo que lo saben, congregó a más de 2000 organizaciones, está por salir un informe del mismo. Fue una iniciativa importante que tuvo presencia de Estado, diferentes estamentos del Estado y de la sociedad civil. Estábamos hablando recién de la revisión voluntaria que presentamos la semana pasada. Vamos a ver algunos detalles. Y estamos generando este logo. Este va a ser el logo de Uruguay a favor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Uruguay suma valor. ¿Qué es lo que hay atrás de este logo? Un concepto muy sencillo. Esto no está empezando ahora. Esto ya existe hace mucho tiempo. Hoy en día, probablemente muchos de nosotros hicimos aportes a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Cuando clasificamos en nuestra casa la basura, por ejemplo, cuando cerramos la canilla, cuando hacemos algún aporte a alguna ONG que además de, o alguna empresa que además de estar trabajando para tener su fin de lucro, tiene alguna actividad que tiene que ver con beneficio para la comunidad. Bueno, en todos esos casos estamos aportando a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por lo tanto, no arranca de cero. Y esto es parte de ejemplo de lo que presentamos, algunos de los que presentamos en las Naciones Unidas. Muchos países presentaron cómo estaban organizados, cómo se había organizado el país para encarar estos objetivos. Uno de alguna manera, entre nosotros, sospecha que dice, bueno, 2015-2030, estamos en 2017, las inercias pasan y el país se prepara y en realidad capaz que no tenían mucha cuestión más para mostrar. Nosotros preferimos ir a algunos resultados, algunos logros que realmente hay que celebrar y mantener y unos cuantos desafíos. Y todo lo que planteamos, este es el objetivo 5 de igualdad de género, todos los 6 objetivos que presentamos los presentamos en esta clave, en clave de logros y en clave de desafíos. Por ejemplo, logros, estamos implantando el Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Eso es una vuelta de tuerca más en la matriz de protección social del Uruguay.
es un paso más. Hay países que lo tienen implementado. Bueno, se está avanzando en la medida de lo posible con, bueno, acá hay números, ¿verdad? 7.341 niñas y niños de 0 a 3 años de edad adicionales, ¿verdad? Que se amplió la cobertura en los últimos 2 años. La instrumentación del servicio de asistentes personales para personas adultas en condición de dependencia también. Y pusimos como desafíos la ampliación de este Sistema Nacional de Cuidados, que como dijimos acá se está empezando a implementar, y en relación con eso, la gran asimetría que existe entre mujeres y hombres. Las mujeres ocupan el 65% de su tiempo en trabajos no remunerados relacionados con cuidados, mientras que los hombres es la mitad, menos de la mitad, un 30%. Esto es una cosa que la vemos cotidianamente en general. La historia ha dictaminado eso, lo que no tiene por qué determinar el futuro, sino todo lo contrario, ¿verdad? Y hacia eso va también como objetivo y desafío el uso del tiempo equitativo entre hombres y mujeres en tema de cuidados. También en igualdad de género pusimos como un logro la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo del año 2012. Eso en nuestro país ha sido un avance importante. Y el hecho de que hay de mujeres de 15 a 49 años, estamos arriba de la región y del mundo, con un 87%, de porcentaje de mujeres que manifiesta tener satisfecha su demanda de métodos anticonceptivos. Este es un tema bien relevante. Sin embargo, como desafío, solo 1 de cada 5 mujeres tiene conocimiento de métodos modernos anticonceptivos, como el parche, la inyección anticonceptiva o la pastilla de emergencia, pese a que están disponibles hace muchos años. En materia de industria, en materia de infraestructura, en materia de innovación, que son las 3 I del Objetivo de Desarrollo Sostenible 9, también lo planteamos, por ejemplo, en innovación, incorporación de tecnología en los procesos productivos. Bueno, ha habido en nuestras industrias un incremento del valor agregado total de 4 puntos en el periodo 2005-2015. Es muy difícil para países como el Uruguay avanzar en industrialización. Además, ¿qué industrialización, no? Con todo lo que estábamos hablando antes, ¿verdad? Entonces, tenemos un mercado regional, sabemos la dificultad que ello tiene, somos un país pequeño, alejado de los grandes mercados del mundo, los grandes centros de consumo del mundo. Por lo tanto, todos los esfuerzos que se puedan hacer para incorporar industrialización, otras partes de la cadena de valor en nuestro país, son pocos, con criterios de sostenibilidad, por supuesto. Los desafíos pasan por ahí, y acá hay algunos puntos en los cuales estamos visualizando. Incorporación de investigación y desarrollo en los procesos productivos y aumentar la proporción de industrias de mediana y alta tecnología en el valor agregado, que era un 15% en el año 2015. Y un incremento en el gasto de actividades en ciencia y tecnología y diversificación de las fuentes de financiamiento, que estamos bajos y tenemos que aumentar. Estos son algunos ejemplos simplemente de cosas que suceden en todos los objetivos, ¿verdad? Ustedes se podrán imaginar en salud y bienestar, se podrán imaginar en ciudades sostenibles, por ejemplo, que es uno de ellos, en consumo responsable, producción y consumo responsable. ¿Cuánto hay para trabajar en el tema del consumo? Yo me encontré con una gran contradicción. A mí me tocó caer en el Ministerio de Economía 3 días después del estallido de la crisis financiera internacional, Lehman Brothers, no sé si se recuerdan de ese nombre, 15 de septiembre del año 2008. Bueno, yo estaba entrando como ministro de Economía del Uruguay el 18 de septiembre, 3 días después. Me acordé mucho en esa época del programa español aquel que decía, si lo sé no vengo. Pero por suerte pudimos llevar adelante la agenda que teníamos y basado en las fortalezas que se habían generado, sortear una crisis financiera internacional que no fue poca cosa. Fuimos uno de los pocos países del mundo que no cayó su producto. Es más, llegó a crecer finalmente con cifras revisadas por el Banco Central más de un 3% ese año.
Entonces, esas fortalezas que hemos generado resultan importantísimas en adelante, ¿verdad? Que hicimos y que estamos trabajando con diferentes grupos de empresarios, básicamente con DERES, y resulta fundamental en ese cambio de paradigma y en ese cambio de mirar la producción, incorporar esta nueva visión. De alguna manera, si la gente incorpora esta nueva visión, la gente en su comportamiento va a empezar a premiar este tipo de sentido de las cosas. Y probablemente los productos y los servicios que cumplan con objetivos de desarrollo sostenible van a ser más valorizados en adelante. Y aquellos que no lo cumplan van a ser más penalizados. Yo creo que ahí está un poco el gran desafío a nivel económico, a nivel microeconómico, o sea, a nivel de las empresas, de poder llevar adelante los objetivos de desarrollo. Cambiar los comportamientos, ayudar a cambiar los comportamientos de consumo hacia, caso de alimentos más saludables. Desde el sector público se está haciendo bastante acerca de eso. Somos un país productor de frutas y verduras. Nuestro consumo de frutas y verduras está por debajo de lo que deberíamos. Tenemos que incentivar ello. Además nos va a ayudar muchísimo al mercado interno, ¿verdad? Y a generar ciclos económicos positivos. Entonces, esos cambios en los hábitos de consumo, es el objetivo 12, van a llevar necesariamente a cambios en las formas de producción. Y acá no hay incompatibilidades. Puede haber grandes superficies. Ustedes lo escuchan al ministro de Ganadería, Agricultura. Somos 3 millones y pico. Estamos produciendo alimentos para 25 millones de personas. Exportamos a 170 países del mundo carne. Entonces, y otros productos, ¿verdad? Para ello muchas veces se necesita escala. Somos un país pequeño. Y eso no es incompatible con la producción familiar, no es incompatible con la lechería, no es incompatible con otro tipo de establecimientos más pequeños. A veces se plantea públicamente que hay incompatibilidades. Lo que sí no puede haber es no cumplimiento de las normas que nos estamos estableciendo para que las cosas sean sostenibles. Por ejemplo, una de las medidas que se ha tomado hace algunos años es un plan de manejo y uso de suelos. Parece mentira, pero bueno, había un rol público ahí, un rol de cuidado público de la tierra. Parece mentira, pero a veces esa irracionalidad que se provoca individual de obtener un lucro en el corto plazo. Vieron que estamos hablando solo de lo económico y el corto plazo, las dos dimensiones, ¿no? Mirar todo junto, no solo lo económico y el largo plazo. Si miramos lo económico y el corto plazo, hay gente que hasta hace daño de su propia tierra, porque no hace las rotaciones necesarias que tiene que tener y la tierra se erosiona necesariamente. Eso a la larga termina afectándonos a todos. Por lo tanto, este tipo de aspectos son los que tienen que ver más con el mundo económico y que nos parece importante recorrer. La responsabilidad social empresarial es una herramienta que está allí a mano. Hay que tratar de sacar esa idea de la responsabilidad social de las empresas como lo primero que se recorta cuando se corta el presupuesto de la empresa y tratar de incorporarla a la concepción misma de la empresa. Hace poco nos reuníamos con Giselle y tomábamos contacto un poco con la idea de empresas B. Y bueno, las empresas B tienen un equilibrio. Están cumpliendo con objetivos de desarrollo sostenible porque tienen una mirada económica. Si no ganan plata, no van a poder sobrevivir. Estamos en un mundo capitalista, por lo tanto, hay que tener más ingresos que costos. El tema es qué se hace con esos excedentes y cómo se hace el proceso. Si ese proceso implica objetivos de consumo, de sostenibilidad, cuidado del ambiente y considera las afectaciones que una empresa puede tener a nivel social, que tenemos tantos ejemplos, ¿verdad? De cosas negativas en ese sentido. Bueno, ese es el objetivo. La estrategia es la empresa analizar en qué ODS está involucrado y priorizar las acciones concretas que debe implementar para sumar a su cumplimiento. Probablemente, vamos a ser sinceros, esto pueda transformarse en este mundo que vivimos, que tiene mucho de marketing y mucho de impacto inmediato, para algunos en alguna moda.
Si esa moda termina transformándose en algo sustancial, bueno, me preocupa poco. Pero para muchos seguramente, que ya lo están haciendo, les va a dar un espaldarazo grande para darle mayor visibilidad a otras formas de hacer las cosas. Entonces, el Estado, más el empresariado, más la sociedad civil, teniendo una estrategia a favor de los objetivos de desarrollo para estar más cerca de resolver los problemas sociales, económicos y ambientales. Como decía una murga que ganó hace 4 o 5 años en Montevideo, problemas tenemos todos y seguiremos teniendo. Digamos, el mundo perfecto no existe, los procesos son dinámicos. Yo creo que ya no hay ninguna filosofía política hoy en el mundo que desconozca que aquella utopía es un destino hacia el cual hay que caminar, pero que los conflictos humanos van a estar presentes. Eso no hay que desconocerlo. Nadie plantea que esto sea una panacea. Estamos planteando que es el mejor camino, el camino del sentido común, el camino de considerar los diferentes aspectos que hay que tener en cuenta. Vamos a tener visiones simplistas. Obviamente es mucho más sencillo decir, no la compliquen, vemos lo económico y hay que hacer esto. O no toquen acá porque se afecta este curso de agua, esta tierra, etcétera. O vamos adelante con protección social que no vamos a poder sustentar indefinidamente. Pero por algún lado se va a caer y algunos se van a quedar atrás. Uno de los objetivos que las Naciones Unidas ha planteado, y el lema de estos objetivos, que no está puesto acá, es que nadie se quede atrás. Y eso me parece que es bien importante. A la hora de mirarlo integralmente, es la idea de que nadie se quede atrás y de que todos vayamos adelante. Creo que he transmitido todo lo que quería transmitir, pero si por acaso quedan algunas dudas, con muchísimo gusto respondemos a las preguntas que sean necesarias. Muchas gracias. Hola. Bueno, le vamos a hacer algunas preguntitas a Álvaro, ya que te tenemos aquí, obviamente. Antes quiero hacer una pregunta yo. Abusando de tu poder del micrófono. Abusando. Permiso. ¿Cuándo el hombre se separó de la naturaleza? ¿Por qué el hombre? ¿Cuándo el hombre se separó de la naturaleza? ¿Por qué el hombre? ¿La mujer? Estoy bien educado. ¿Cuándo la mujer? No, el ser humano. Muy bien. Perdón. Es más, estoy acá defendiendo el género, pero después vamos a contar un poquito qué pasó con el género. Es más, Felipe nos decía que no se subía a ningún escenario si no había al menos una mujer. Así que bueno, mujeres, empoderémonos, lideremos, tenemos que estar acá. ¿Cuándo los seres humanos nos separamos de la naturaleza? ¿Esa es la pregunta? ¿Sí? Responda. No, vos no podés contestar. No vale. ¿Eh? ¿Qué dijo? No escuché. Estoy medio sordo. Escuché la palabra impuestos por ahí. Bueno, puede ser. Cuando dejó de ser cazador-recolector, hace 10.000 años atrás, el hombre se separó de la naturaleza. ¿Y saben qué es lo peor? Hoy, si yo tengo que comer un día, 2 días, 3 días, toda mi vida, me puedo alimentar solamente de una multinacional. O sea, el sistema dominante de proveernos de alimentos son 4 o 5 multinacionales. Ahí el hombre es donde pierde la intuición, se separa totalmente de la naturaleza. La vez pasada escuchaba a una gran activista que se llama Vandana Shiva, de la India, y ella decía, la tecnología se está comiendo el mundo. Porque lo que hemos diseñado es una economía lineal en una naturaleza que es cíclica. Es decir, hemos puesto las tecnologías para saltarnos los ciclos de la naturaleza. Así que por eso hay alguien acá del equipo organizador. Estamos organizando un foro de economía circular que pone en la mesa este debate, que lo estamos organizando junto al MIEM, junto a MGAP, junto a MOTBA y ONUDI, cómo devolverle
al hombre, a los seres humanos, la capacidad de crear una economía que sea circular, que sea cíclica. Esta activista también nos decía que, bueno, que si seguimos delegándole a 5 o 4 multinacionales los alimentos, evidentemente el riesgo es enorme. O sea, el riesgo que corremos de que desaparezcan los alimentos es enorme. Pero digo esto no con el ánimo de destruir, sino para ver la oportunidad que tiene Uruguay y para ver la oportunidad que tiene Paysandú, que hoy Uruguay alimenta a 25 millones de personas y podría alimentar a mucho más, ¿no? Entonces, ¿cómo empezar a construir un sistema de producción regenerativo? Porque estamos de acuerdo que hasta hoy no podemos sanear el daño que le hemos hecho al medio ambiente, pero sí podemos empezar a construir un sistema regenerativo. ¿Y cuánto tiene que ver la economía, ¿no? Pero sobre todo, los objetivos de desarrollo sostenible hablan que un 48% están basados en las personas, de nuevo, en nosotros. Volver a conectarnos con la naturaleza. Sin ir más lejos, las preguntas. ¿Quién tiene preguntas? ¿Alguien le puede alcanzar un micrófono? Felipe, acá, otra pregunta. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Santiago Esteves, yo soy de la Intendencia de Rivera, trabajo en la Intendencia de Rivera. Y bueno, mi pregunta viene vinculada a los gobiernos locales. ¿Qué rol juegan los gobiernos locales en el cumplimiento de las ODS? Me gustaría saber su opinión y su visión al respecto. Es un rol fundamental, tanto a nivel en nuestro país de intendencia como de municipio. En lo local, y cuanto más chico, se condensan más claramente la necesidad de los 3 aspectos, de los 3 para simplificar. Yo creo que hay un cuarto aspecto que es el cultural, algo dijimos, que me parece que hay mucho de cambio cultural en todo esto, ese es transversal, ¿verdad? Hay cosas que no las arreglamos ni con un peso más en el bolsillo, ni con más políticas sociales, o por más que cuidemos el ambiente, hay cosas que son cambio de chip, ¿no? Cambio de cabeza, y bueno, esto debe ayudar a ese cambio. Los gobiernos locales, en este mundo globalizado, tienen una enorme oportunidad. Ya sucede, ¿verdad? En la valorización de lo local. En este mundo que uno viaja y a veces se mete en un centro comercial y no sabe en qué ciudad está, porque los centros comerciales son todos parecidos y las marcas, como decía ella, se repiten, las marcas mundiales están en todos lados. Dice, bueno, ¿dónde estaba? ¿A qué ciudad vine? En realidad, para conocer un país hay que ir a la gente. Hay que ir a lo local, hay que alejarse de los centros urbanos. Y eso revaloriza lo local. Uruguay está recorriendo un camino a favor de ello. Una de las políticas principales que venimos llevando adelante hace muchos años es el tema de la descentralización. Ustedes saben, la OPP también, decíamos hoy, tiene la vinculación con las intendencias, con los gobiernos municipales. Y hay todos los programas que tenemos a favor de llegar a lo local, directamente en OPP hay 2, el más local, Uruguay Más Cerca, y Uruguay Integra. Bueno, tienen como eje estos objetivos de desarrollo sostenible, antes de que existieran inclusive. En algún momento planteamos, bueno, a mi país no le duelen prendas en esto, porque en realidad para nosotros nos cae bastante como anillo al dedo para empezar a integrar esa visión, ¿verdad? Decíamos hace un ratito, perdóname que me vaya un poquito la pregunta, pero la década del 80 y el 90 fueron la década de la priorización de lo económico. Capaz que en la década del 2000, y pienso en la región más que en el Uruguay, pienso en América Latina, Sudamérica, se hizo foco sobre lo social. Y seguíamos hablando muy poco de lo ambiental, muy poco. Los paradigmas seguían siendo la grande fábrica echando humo. Ese paradigma hoy no existe. Es absolutamente distinto. El mundo nos supera. Y con referencia a la tecnología es una herramienta. Y esa herramienta muchas veces nos permite trabajar y vender cosas en el buen sentido, generar actividades económicas muy lejos, y además rara vez tiene la afectación del medio ambiente que puede tener otras actividades productivas. O por lo menos, cuando hablamos de software, estamos hablando de actividades
en la mayoría de los casos inocuas, excepto la afectación que pueda tener los desechos de la tecnología. No hay desechos, digamos. Claro, sí, yo soy abonado a la ley de Lavoisier y todavía no la hemos incorporado, ¿no? Muy bien. Felipe, otra pregunta. Álvaro, mucho gusto. Felipe Contreras, de Chile. Lo primero, felicitar porque en general se habla de la ODS y en general es como muy arriba, ¿no? Y me encantó la presentación de que efectivamente está la ciudadanía y es lo cuarto que tú mencionas, del cambio cultural. Y aprovechando que estamos en Uruguay, que es un país además que piensa, que tiene cabeza y qué sé yo, mi pregunta es, ¿cuál ves tú que es lo más difícil de que la ciudadanía... Tengo un sesgo en la pregunta. Sí. Mi sesgo es que creo que son declaraciones bien intencionadas y que va a costar hacer las carnes de la ciudadanía. Entonces mi pregunta es, desde ahí, desde un poquito de desconfianza, a juicio tuyo, sociológicamente, ¿cómo ves que la ciudadanía en América Latina tenemos un desafío aquí con los ODS, pero desde la ciudadanía, desde filosóficamente, qué es lo que debería pasarnos para que estos ODS nos impacten, nos muevan, nos movilicen? Yo creo mucho en el cambio cultural. Yo creo que sin eso no pasa. Digamos, si uno no hace el chip y dice, bueno, por lo menos en mi casa empiezo a clasificar basura, ¿verdad? Empiezo ya a tener una cierta cosa de mezclar un papel con una cáscara de banana, ¿no? Y eso, mire que esos procesos se dan, ¿eh? Hay que educarlos, esos cambios culturales se dice que llevan tiempo. Capaz que por ahí va la clave. Pero nosotros acá tenemos varios ejemplos en Uruguay, con varias leyes aprobadas el periodo pasado, relacionadas con derechos, lo que le hemos llamado la nueva agenda de derechos, que han implicado cambios de comportamiento importantes. No están solucionados todos los problemas, pero las nuevas generaciones, por ejemplo, tienen una relación con las personas que se casan y son del mismo sexo que las que teníamos nuestra generación, por ejemplo. Y eso me parece que es un gran avance que tenemos a nivel de la sociedad para los derechos de todas las personas, para que nadie se quede atrás. Eso se puede pensar, bueno, obvio, la ley no soluciona todos los problemas, ¿no? Estás del otro lado del muro. Ahora tenés que seguir remando porque la sociedad tiene que incorporar eso. Pero realmente yo creo que ha habido en esos temas una incorporación de sentido común de la sociedad mucho más rápida de lo que podíamos estar pensando, por lo menos en determinadas capas de la sociedad. Nunca es suficiente la lucha en ese sentido, pero quizá creo interpretar tu pregunta apostando mucho a ese tema. Me parece que hay que hablar mucho más, hay que concientizar mucho más estas cosas. Cuesta, Cuesta porque a nivel masivo los mensajes simples o simplistas, pueden ser mensajes simples, yo diría los mensajes simplistas son los que más pegan, ¿verdad? Ahora estamos en una discusión en Uruguay, la inclusión financiera, para traer un tema de coyuntura. Yo venía reflexionando acá en la carretera y digo, es un ejemplo acerca de esto. Desarrollo económico. El impacto que puede tener que toda la población tenga acceso a medios electrónicos de pago. Las oportunidades de negocio, de micronegocios que puede abrir para un montón de gente que antes pasaba por la puerta de un banco y no podía ni entrar a saludar. Muchas veces porque no tenía la dentadura, como pasa con los programas de salud bucal que estamos llevando adelante. Cuando uno se acerca a los problemas son bien complejos. O sea que desde el punto de vista económico hay un sentido fuerte de la inclusión financiera. Inclusión ya nos habla de que tiene un sentido social, directo. El propio hecho de que hubiera grandes cantidades de población excluida por costos, etcétera, que si no intervenía una política pública no se solucionan, porque los bancos son pocos o porque se fueron desarrollando otras redes de pago, obviamente tiene un sentido social. Esto está muy relacionado con la tecnología, por lo tanto, desde el punto de vista ambiental también lo consideramos. Si uno tuviera una visión más de corto plazo, y se va a quedar ahogado en los problemas, ¿verdad? Ahora, si tiene esta visión, dice, fenómeno, me faltan cajeros en los pueblos más alejados. Hay que desarrollarlo, hay que remangarse y buscar las políticas públicas. Yo se lo digo desde este lado del demostrador. A veces discutimos con el Banco República. Hemos tenido consejos de ministros donde el presidente se sienta y escucha a la gente, donde ha habido reclamo de apertura de cajeros. Y discutimos con los compañeros que están en el banco y muchas veces mirando
una realidad que es respetable, que es el punto de vista de la gestión de ellos, dice no justifica. Ahora, por suerte, sinceramente, por suerte existen entidades estatales y empresas públicas que permiten abordar este tipo de cosas. Nosotros vamos a trabajar mucho con las empresas públicas esto. Ojalá las privadas también se subieran, pero las empresas públicas, por ejemplo, disculpe que me extienda, temporal de tornado de Dolores. Bueno, a vos te duelen prendas ahí, pero fueron de las que primero actuaron y no salieron a pasar facturas por abajo de la puerta. O sea, fue y se restablecieron los servicios, básicamente ante el IUTE. Y eso yo no sé si hubiera pasado con otro tipo de realidad. Entonces, es más complicado. Hay que empezar a remangarse y trabajar con la realidad, a tener todos los puntos de vista, pero es el camino que vamos a hacer. ¿Sentó un precedente, Dolores? ¿Sentó un aprendizaje? Yo creo que sí. Mirá, a uno se le pone un poco la piel de gallina, porque a veces no lo puede transmitir, ¿no? Estuvimos hace poco acá en Paysandú. Sí. Habíamos estado en Salto, cuando el río estaba alto. Y realmente sentarse con toda la gente que está, bueno, acá está uno de los responsables de la Intendencia, ¿verdad? Que además está por ahí, no se fue. Se fue. Al intendente allá todavía parado ahí. Pero realmente el intendente es testigo. El hecho de tener, bueno, el ejército, los bomberos, la policía, salud pública, los diferentes organismos, voluntarios, los diferentes organismos y gente que se junta para una desgracia de ese tipo, yo creo que lo de Dolores fue como un emergente más fuerte, ¿no? ¿Cuánto duró el tornado? Y el tornado no avisa. O sea, Tornado yo no lo vi avisa. por la ventana y en menos de 2 minutos tenía el techo, se me cayó el techo. Claro. La Eso para inundación te va avisando, digamos. Vos la vas viendo, también he estado. 2 cuadras, 1 cuadra, 50 metros. Vas sacando las cosas. Voy a decir un disparate, pero bueno, lo voy a decir igual. Ese tipo de situaciones une. Ese tipo de situaciones, al menos en Dolores, sacó una resiliencia impresionante y hoy podría estar traspasando la experiencia de cómo se podría diseñar ante un Uruguay ante catástrofes, ¿no? Un Uruguay ante cambio climático. No, hemos avanzado mucho en eso y es necesario avanzar más aún en este tipo de respuestas, justamente por el cambio climático. Pero la reflexión que yo hago es, ¿para qué vamos a esperar que pase una desgracia para hacer eso? ¿Qué estamos haciendo? ¿Para qué vamos a perder el tiempo? Por allí atrás hay una señora que está levantando la mano. Hay muchas preguntas, Álvaro. Estás muy convocado. Si alguien le puede acercar un micrófono. Estaba la señora primero, pero no importa. Si es mujer, hola, al fin. Buenas tardes. Al fin. Buenas tardes. Mi pregunta es precisa. Mi nombre es María de los Ángeles y dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles hay algo que no me queda claro, que hay uno de ellos que a mí me interesa y a Iván también, que es la parte, el objetivo número 14. ¿Qué significa ODS sin vínculo con CDM? Porque estaba en la diapositiva, pero no lo logro comprender. Sí, sin vínculo con el consenso de Montevideo. El consenso de Montevideo es un acuerdo sobre determinada cantidad de ítems. Son más que nada sociales y de salud. Pero ese que tú decís es el 14 que está relacionado con, es el de los océanos, ¿verdad? La vida en los océanos. Por lo tanto, submarina. No quiere decir nada. Quiere decir que el consenso de Montevideo no se ocupa de ese tema, se ocupa de otros. Se ocupa de salud, temas sociales, temas de género, temas de salud reproductiva, Más etc. nacional. Sí, digamos, no se ocupa de ese tema. Es importante, el consenso de Montevideo yo lo nombré, lo dije en la charla, porque realmente creo que ha avanzado muchísimo en una serie de aspectos. Es muy nombrado a nivel internacional, es muy defendido por organizaciones de la sociedad civil y bueno, creo que es una chapa también de identidad de Uruguay, que tuvimos la suerte de que ese encuentro que se produjo en Montevideo le dejó el nombre, pero no se ocupa de ese tema como de otros. Solo eso. Allá atrás, una última pregunta. Sí, mi nombre es Clarita
y tengo varias cosas como para preguntar o argumentar. Primero, para cambiar el sistema, creo que se debería de abordar dentro de las escuelas ya desde la temprana edad con respecto a la administración, que a los chiquilines por ahí deberíamos de enseñarles a cómo administrar desde una impronta la familia, cómo administrarnos, cómo vamos creciendo, para ir ya sabiendo cómo ir administrando un país. Eso me parece fundamental. Después, en cuanto al tema de las finanzas, yo también seguiría encarando así. Cómo organizar una huerta orgánica en la casa, eso también me parece que estaría dentro del tapete. Y con respecto a la clasificación de los residuos, en mi casa, pónganle que yo clasifico lo orgánico, lo inorgánico, lo que es vidrio, lo que es plástico, pero yo, que soy funcionaria de la Intendencia en este momento con una licencia porque tengo una neumalgia que se va a operar, estuve en la recolección, soy chofer profesional y estuve en la recolección como chofer y iba al vertedero todos los días, 1 o 2 veces según la cantidad de basura que hubiera dentro de la ciudad. Y ahí no hay clasificación, ahí se tira todo en lo común. Entonces, por más que haya mucha buena voluntad por parte de la ciudadanía sanducera, en este caso, que es lo que estoy hablando, de hacer la clasificación, allá va a un todo común. Y eso es lo que a mí me duele. Esa es la parte de dolor que yo siento. ¿Para qué tanto gregre para decir Gregorio si allá va y se tira todo? Eso es algo que siento dolor. Gracias. La pregunta. Con respecto a la primera que tú hacías, Clarita, andás clarita, de estos eventos internacionales uno escucha experiencia de otros países y de ahí me traje anotado. Nosotros por suerte tenemos el Plan Ceibal y vamos a trabajar con la gente del Plan Ceibal para empezar a meter esta visión integral dentro de las ceibalitas y que, bueno, que los chiquilines la vayan viendo. El tema de la basura es uno de los temas, no te sientas mal porque no es solo Paysandú, hay otros que han intentado algunas soluciones también de corto plazo y van a tener problemas más adelante, que parecen buenas ahora, pero van a tener problemas más adelante. Es un tema que hay que concientizar a todo el mundo. Hay que seguir clasificando la casa, porque en algún momento vamos a lograr hacer eclosión entre lo individual y las políticas públicas. Una de las grandes dificultades que ha existido y que hay que remover es dónde se ubican esos vertederos y quién se los lleva. Allá en el sur, que hay cantidades de basura importantes, durante muchos años había habido un acuerdo en el área metropolitana para hacer los vertederos de manera adecuada. Sin embargo, en determinado momento, cambios políticos que hubieron en cada uno de los lugares llevaron a que eso no se concretara. Al revés también pasa de que hay políticas, que conozco en Montevideo, en barrios de clase media alta, en la cual la propia Intendencia le da contenedores, no en la calle, sino adentro de los edificios para clasificar, y la gente no clasifica. La gente entrevera adentro del propio edificio. Por lo tanto, todo junto tiene que ir. Acá me hace un señor así, tiene razón, pero también el tema de las políticas públicas creo que forma parte de concientizar lo que decíamos hace un rato, digamos, cuando uno se pone a pensar no hay basura, digamos. Tiene que ser circular esto, ¿verdad? Bueno, hay una gran frase de una empresa B, Felipe, corregime, que dice: la basura es un error de diseño. Nosotros tenemos una frase que es: nuestro mundo no es sostenible por errores de diseño. Es decir, la basura no debería existir. ¿Cómo es posible que para comer un refuerzo de jamón yo tenga que destapar 4 envases? O sea, un plástico por feta de jamón. Entonces, ahí hay un error de diseño. Uruguay tiene una gran oportunidad. Y está en quienes emprendemos, ¿no? Está en quienes estamos creando estos productos. El packaging es un problema. Hace poquito fui a los vertederos de Montevideo haciendo un análisis y estaba la montaña del 80, es una cosa así, y la montaña del 2000, del todo lo que va al destino final de la basura, ya es
está casi a la altura del Cerrito de la Victoria. O sea, yo veo todo Montevideo parada en la punta de todos los residuos nuestros. Entonces, es demencial. Tiene que ver con nuestro consumo. Tiene que ver con cuánto consumimos y cómo consumimos. Hay una ley en el Parlamento. Sí, hay una ley de residuos. Una iniciativa de la Dinama de este periodo. Último. Del periodo anterior, no sé. Última pregunta. No, si le pueden alcanzar el micrófono. Hola, Álvaro. Hablando de temas de diseño. Claro. Hablando de diseño. Todo está relacionado. Esto es increíble. Justo no voy a preguntar de diseño, sino iba a preguntar de política. Porque me preocupa, o sea, veo el planteo y los objetivos que los conocía y me parece fantástico, me parecen fantásticos una cantidad de logros que Uruguay tiene en torno a eso y caminos que tiene trazados. Pero más allá de la sociedad civil y el cambio cultural, sostener eso implica generar acuerdos en el sistema político. Y hoy por hoy, lo que tú decías, no solo esas, una cantidad de otras iniciativas desde el sistema político están siendo cuestionadas y están ahí. ¿Cómo se articula eso? ¿Dónde se está debatiendo eso? Y eso es la política, tocayo. Por eso, pero de lo que voy es eso. O sea, defender un modelo integral implica no estar a favor de soluciones parciales. Implica mucho diálogo también, ¿eh? Sí, no, por eso. Ojo, yo no soy simplista en ver la realidad, las clasificaciones son relativas, las nuevas generaciones son diferentes, tienen otra visión, tienen menos experiencia, pero también tienen menos conflictos que vienen de atrás. Lo que no quiere decir que no haya visiones ideológicas. Las visiones ideológicas existieron y existen. Hace poco nos pareció adecuado emitir alguna opinión, porque había venido un colega del país del amigo acá, que venía con el libreto de los años 80 y 90, y nosotros ya comimos de eso, ¿verdad? Ya probamos esa comida. Entonces, entonces, bueno, recordemos también, memoria hay que tener, miremos para adelante sin dejar de recordar cosas que sí sabemos que no funcionaron. Entonces eso es bien importante en política, sin duda. Una última pregunta que tengo, la quiero hacer yo. A ver, Álvaro, hablamos de política y hablamos de un modelo integral. ¿Qué rol le ves a las empresas B en Uruguay? Ya tenemos 10 empresas y hoy hablábamos con Felipe que somos el segundo país per cápita, ¿no? Somos muy poquita 10, pero per cápita somos el segundo país en Latinoamérica. Me enteré del tema de empresas B hace poco y justamente a partir de un par de contactos allí que tenemos, terminó habiendo una reunión recibiéndola a Giselle y a otra gente que está en este tema. A mí, digo, no puedo hablar de ellas porque conozco de la charla que vimos, de alguna cosa que leí. Me genera mucha expectativa realmente. Para uno que es contador, que viene del palo económico y que ha escuchado toda la vida desde su formación que las empresas tienen que ganar plata y aumentar el valor para el accionista, ¿verdad? Eso se enseña en la facultad. El hecho de decir, bueno, esto lo compatibilizamos con otras cosas, como es el cuidado del planeta o un consumo más responsable, y la visión social del tema. No te quejes porque pagás salarios más altos, porque sabés que la gente va a vivir mejor y va a estar más respaldada en su familia y todo ese tipo de cosas. Bueno, genera expectativas, indudablemente. Uno ve un cambio importante allí. Entonces, me parece que si esos son los lineamientos, hay que apoyarlo, hay que darle para adelante. Uno está muy acostumbrado a ver empresarios que lo primero que levantan la mano es decir, no, pero los salarios en este país... Bueno, yo no quiero nombrar a ningún otro país, pero todos tenemos ejemplos en los cuales donde no hay leyes sociales, donde se trabajan jornadas larguísimas. Vuelvo a la pregunta anterior. Hace una semana tuvimos el ejemplo en el país vecino, no el de este lado, sino el del otro lado, de un retroceso histórico en materia laboral. Entonces, a veces no es solo tener memoria, es mirar para los costados. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Despedimos a Álvaro con un gran aplauso. Muchas gracias, de verdad. Un placer. Ay, perdón. Un placer. Gracias a todos ustedes. De verdad, vamos a seguir la conversación, Álvaro. Esto recién empieza. Vamos a pasar directo al panel 2. ¿Cómo estamos de hora? ¿Qué hora es? Perdón, no tengo...
No tengo reloj porque se desmaterializó la hora, dijo. Se